Todos somos pecadores, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Tenemos que platicar de esta película, que es la película más nominada en la ceremonia del Oscar 2026. Y para platicar de ella, estoy más que contento de recibir con nosotros a Verónica Lira. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí para hablar de Sinners. Ay, sí, que esta película yo creo que nos ha sorprendido a muchos. Es una película que estrenó en el verano, justamente, de hecho, antes del verano, en abril 18 estuvo haciendo su estreno internacional y que bueno, pues se ha convertido en la película más nominada a los premios Oscar, una película que quizás a muchos ha sorprendido porque combina algunos géneros, aunque ha sido denominada principalmente como una película de terror. Pero por favor, para quien no te haya visto en otra emisión anterior, recuérdanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Verónica Lira, soy Exatec por el Campus Estado de México de Relaciones Internacionales. Tengo 2 maestrías en estudios de la mujer y de género, entonces me encanta poder estar aquí hablando de esos temas. Y adicionalmente trabajo como training manager en una consultora y soy parte del comité LGBTQI+, así como el Comité de Diversidad, Equidad y Género dentro de la empresa en la que trabajo. Y pues muchas de las cosas en las que me especializo tienen que ver con violencia de género, diversidad cultural y diversidad de género en general. Perfecto. Qué mejores credenciales, Vero, para que platiquemos de pecadores justamente. Por favor, ustedes coméntenos, escríbanos en los comentarios, déjenos su like, háblenos de esta película, déjenos saber si la vieron en su momento, si la están viendo ahora. Es una película que ya está en HBO Max. Y hay un par de cuestiones que necesitamos establecer en principio, digamos, para ir platicando de esta película, que me parecen muy relevantes, digamos, como para establecer desde dónde vamos a estar haciendo este análisis. En principio, quizás les comparto algunos elementos centrales de la historia. Es una historia que sucede en 1932. Estamos hablando en épocas de guerra, justamente, de posguerra. Y bueno, los protagonistas son los gemelos Smoke y Stack, quienes regresan a Mississippi, al pueblo del que son pues originarios, digamos, y bueno, ellos han estado trabajando, entendemos que están huyendo de alguna manera y vienen a establecer un, eh, un centro nocturno, un bar para la comunidad negra. Y bueno, en la noche de apertura van a tener algunas visitas inesperadas, ¿no? Es un poquito el preámbulo, va a haber spoilers, ustedes ya lo saben, es por su bien, es por el bien de que podamos platicar mejor la película. ¿Y qué te parece, Vero? A mí me parecería muy importante si hablamos un poco o establecemos un tanto esta cuestión de el propio contexto en el cual se desarrolla esta película y desde luego la mirada a partir de la cual nosotros podemos hacerlo. Claro. Bueno, como tú ya bien lo decías, es una película que se lleva a cabo en los 30 en Estados Unidos. Esto es una época muy compleja, diría yo, en muchos sentidos, porque por una parte, como bien lo estableces, estos gemelos de alguna manera vienen huyendo, se supone que trabajaban para Al Capone en Chicago, entonces es como esta época en la que la inmigración europea, específicamente la italiana, ¿no? Como forman las mafias italianas en la costa este, en Chicago, y hay como un contexto de violencia bastante fuerte. Para las personas que les gusta la película de Chicago, es más o menos alrededor de esta época, entonces justo vemos como este Estados Unidos violento. Y del otro lado, por otra parte, en el sur y en otros estados, tenemos como la continuación de lo que fue la esclavitud y la prolongación de la segregación en Estados Unidos. Específicamente, este periodo se conoce como la era Jim Crow, que es como de los 1870 hasta los 60, que pues ya se acaba la segregación racial en Estados Unidos. Entonces, eso hace esta
este contexto uno muy complejo, porque algo que vemos con los personajes es cómo navegan el ser personas racializadas, el ser personas negras, y como incluso algunos de los personajes que se dicen ser passing, así es el término, es decir, que pueden pasar como personas blancas o no de color, se enfrentan a ese mundo. Y es algo que la película nos deja claro desde el inicio, desde sus primeras escenas, vemos esta división racial y división cultural e incluso religiosa que existía en Estados Unidos en ese entonces. Oye, qué bueno que mencionaste ahorita el término passing. Voy a aprovechar para recomendarles una película que está en Netflix que se llama Passing, precisamente, que es una ópera prima de Rebecca Hall y que justo aborda este tema y que me parece muy importante porque además nos va a permitir establecer un par de cuestiones más muy importantes para comentar pecadores. Pero bueno, Passing, que es una película en blanco y negro, justamente habla de personas negras. A ver, terminemos, establezcamos aquí una cuestión que a mí me costó un poco de trabajo entender, debo compartirte, Vero, y que la entendí hace yo creo que apenas un par de años. Y es el concepto, la diferencia que tenemos de los colores de piel entre países. Porque digo, espero que esto haga sentido y yo creo que lo hará ahorita que lo comente un poquito más. Nosotros somos mexicanos y aquí en México manejamos blanco, apiñonado o moreno claro, moreno, negro y hay como un rango, digamos, ¿no? Y a mí de repente me confundía mucho escuchar en programas norteamericanos que se referían, por ejemplo, a alguien asiático como Michelle Yao, que para mí podría ser más como apiñonada quizás, pero no, no la identifico, digamos, como una mujer negra, pero para los norteamericanos, ella es también una mujer negra, ¿no? Entonces, ese me parece un elemento importante que tiene mucho que ver también con esto que decías del passing. Y bueno, vean la película porque en Passing justamente uno de los personajes principales lo que hace está, digamos que en estos lindes o límites, y entonces se hace pasar por una mujer blanca porque eso pues puede tener ciertas ventajas sociales, ¿no? Pero pues puede tener quizás otro tipo de costos en términos de su propia identidad y su relación con su comunidad. Entonces, bueno, no quiero que nos vayamos tanto ahorita por ese tema. Creo que sí será importante mencionar que esta es una película donde principalmente la gran mayoría de los personajes, de los protagonistas, son protagonistas negros que pertenecen a esta comunidad. Tenemos personajes blancos. Es importante esta diferencia entre los personajes. Y claro, eh, nosotros estamos analizando esto bajo esta, o comentando la película bajo la perspectiva que nosotros podemos tener y que sin duda alguna no será 100% igual, ni mucho menos quizás cercana a la de una persona negra. De acuerdo. Muy importante tener todo esto en cuenta. Y bueno, ¿qué te parece, Vero, si empezamos y comentamos algunas cuestiones que creo que es relevante ir tomando en relación a cómo nos las van presentando? Porque algo que comentábamos, Vero y yo, es que esta película quizás puede ser un poco, no sé si llamarle engañosa o de repente nos puede desconcertar. Y no, por engañosa no me refiero a algo negativo, sino me refiero a que quizás la podemos ver y decir, ay, es una película entretenida, que me dio diferentes experiencias, que me tuvo intrigado y que me fue llevando, porque empieza justamente con uno de los personajes llegando a una iglesia y pues queremos saber qué le pasa a este joven, ¿no? Y qué fue lo que sucedió, ¿no? De alguna manera este es como el primer gancho que tiene la película con el personaje de Sammy Moore, un joven que es un músico, ¿no? Y al que entendemos que de alguna manera la música lo llevó a pecar y ahora lo está llevando de regreso a buscar resguardo, concilio
y demás, ¿no? Pero vaya, la película se llama Pecadores y empieza justamente estableciendo esto. ¿Cómo viste tú esta parte, Vero? ¿Qué nos dice esta cuestión de la religión, lo musical, relacionado con la comunidad negra? Quizás un poquito ahorita en la superficie, porque esto Sí. va a ir profundizando. El personaje, por cierto, es Sammy, interpretado por Miles Catton, quien justamente debuta en esta película. Es ahora un nominado a los premios Actor, los premios del Sindicato de Actores. Y extraordinario, la verdad es que me parece muy, muy buena, su actuación. Pero sí, creo que, algo que a mí me llamó mucho la atención del inicio de la película fue ese inicio de contraste visual muy, muy fuerte que desde el principio sabes que la película va a tener y que te lleva un poco a pensar en el título, ¿no? Vemos a Sammy llegando a esta iglesia o este templo, cubierto en sangre, como con ropa, pues, de que trabajaba en un club, su guitarra toda rota, y creo que lo mostrabas en la otra imagen, ¿no? La iglesia, todos vestidos de blanco, como esta pulcritud de, pues, el cristianismo, que también es muy unificador dentro de las comunidades negras en Estados Unidos, em, en ese entonces, y también relevante ahorita, que ese es como un punto súper importante en la película, pero no lo comentaré ahorita, sino un poco más adelante. Entonces, creo que el inicio visualmente es muy fuerte porque establece desde ese momento que la película nos va a mostrar la otredad. Nos va a mostrar la otredad por una parte, lo que significa ser no pertenecer, lo que significa ser pecador y pecador ante los ojos de quién, y por otra parte, la comunidad. O sea, creo que la película, gran parte de su desarrollo lo centra en el concepto de comunidad. Entonces, hablando un poco de la religión, y voy a intentarme mantener muy, muy al margen y bastante superficial, es Si algo no, tú que, profundiza más, Vero. Tú estás en tu programa, por favor. gracias, es algo que de nuevo creo que es bastante interesante, em, y pensando un poco en el contexto estadounidense y específicamente el contexto afroamericano, vemos dos grandes cuestiones que nos presenta la película. La primera es la religión a través del cristianismo, ¿no? Y entonces, en el cristianismo, el pecado es algo muy obvio, ¿no? Es literalmente, pues la religión se basa en eso, ¿no? En pecar, en pedir perdón por tus pecados y en mejorar. Y por otro lado, a lo largo de la película, vemos el contraste con otras religiones u otras maneras de pensar, como lo es con otro personaje, que es el personaje de Annie, que es una de las parejas de los gemelos. Y con ella vemos esta parte de la religión que proviene más bien de las comunidades yorubas, bueno, la comunidad yoruba, que es de Benín, Nigeria, Togo en África, y que está influenciada y que influencia más bien la santería, el vudú, todo esto. Entonces vemos ese contraste muy temprano en la película sobre cuál es la relación de las diferentes comunidades negras y con la religión, y por otra parte, lo que significa pecar, dependiendo de dónde te encuentras en ese espectro. Me hiciste pensar muchas cosas, Vero. No me va a dar tiempo de compartírselas todas, pero creo que hay un par que son importantes. Les decía yo que esta película está siendo identificada como una película de terror. Y el cine de terror está basado, digamos, o tiene como que en su ADN, lo hemos comentado en algún otro programa, la gran disyuntiva de la muerte, ¿no? Que al final de cuentas es también la gran disyuntiva o uno de los elementos centrales en la religión, ¿no? O sea, siempre está, sobre todo, pues esta cuestión de qué sucede en la muerte y sobre lo cual no tenemos certeza en el sentido de qué pasará en ese momento. Tenemos la certeza, y me voy a ver aquí un poco dramático, de que al final de cuentas, desde que nacemos, estamos muriendo en cada momento y es algo ineludible, ¿no? Entonces, el hecho de que esta película, y creo que esto es una de las cuestiones importantes de la película, tú ya mencionaste muchísimas, es
está llena de simbolismos y de capas, Sí. ¿no? Que ahorita que estamos platicando podemos comenzar a ver más, porque esta película se llama justamente Pecadores, es protagonizada por personajes negros, ve a un personaje justamente llegar porque, pues al parecer, ha pecado, ella está buscando este perdón y luego esto tendrá que llevar a una salvación o suponemos. Eh, entonces, vaya, hay como mucho detallito ahorita que me parece muy interesante y que tengo que decirles que cada que pienso más ahorita esta película y conforme la estoy platicando con Vero, me gusta más, ¿no? Me parece que es lo que hace quizás muchas buenas películas, ¿no? En este sentido de ir descubriendo y encontrando valores, significados, elementos que podemos estar discutiendo. Y bueno, lo mencionaba yo hace un ratito, los personajes principales son interpretados por Michael B. Jordan, son unos gemelos, Smokey y Stack. Aquí hay otro simbolismo, desde luego, los gemelos y esta dualidad pues está también presente en esta historia. Pero tú quieres comentarnos, hacer alguna observación sobre estos protagonistas. Creo que algo que hace increíblemente bien Michael B. Jordan es que le da suficiente profundidad a cada uno de los gemelos, aun cuando es el mismo actor, y desde un inicio te deja ver, em, cómo son diferentes, aun cuando han hecho muchas cosas juntos o muchas cosas iguales, tienen como este mismo, em, propósito de poner su club, de cómo crear esta parte de comunidad que para ellos es tan importante. Eh, los medios a los que llegan a su fin son distintos. Y creo que eso, también, de alguna manera, te deja ver como cuáles son estos pecados o estos traumas, a la mejor, que lleva cada uno de los personajes y cómo van a terminar influenciando en el resultado o el final que tiene Stack y que tiene Smoke individualmente. Entonces, creo que hay suficiente complejidad en cada uno para ver tanto el bien que uno tiene como el mal. O sea, no hay uno que sea intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo, porque ambos lo son. Y bueno, cada uno de estos personajes vamos descubriendo en el primer acto de la película, pues justamente nos dejan ver, tú ya hablabas del personaje de Wuni Musaku, justamente. Pero bueno, regresan y nos damos cuenta que tienen claramente un pasado y que tienen, digamos, deudas, por llamarles de alguna manera, ¿no? O ciertos aspectos de su vida que no quedaron resueltos con estas dos mujeres, con Annie, que es a quien tú mencionabas, y bueno, también está justamente el otro personaje que es el que puede también estar mucho más en esta cuestión del passing, que es Mary, interpretada por Hailey Steinfeld, ¿no? Entonces, establecen todo esto, también establecen justamente el aspecto de la música, y bueno, esto ya nos lleva eh, a esa noche de apertura, donde, bueno, conoceremos ya a un grupo mucho más amplio de personajes, como pueden ver por acá, y que claro, además, viendo todos estos pósters, pienso que refuerza mucho esto de todos somos pecadores, ¿no? Entonces tenemos todos estos rostros y todos ellos son pecadores. Am, pero, bueno, tenemos esta primera, pues primera y probablemente única noche, donde se reúnen estos personajes y se desata justamente esta fiesta, ¿no? Donde vemos a estos personajes bailar, desahogarse. Este espacio que vemos, por cierto, pues es un bar, es un espacio creado únicamente para esta comunidad negra. Y creo que yo ahí te doy pie, Vero, para que tú hables más quizás sobre esta noche, este momento, por qué se vuelve eh, relevante en principio. Bueno, eh, muchas cosas que decir, pero como mencionaba al inicio, creo que la película algo que tiene como tema central es el tema de la comunidad. Y el tema de la comunidad,
para todas las personas que, como tú bien decías, Carlos, y creo que en México tenemos un concepto distinto, y aun cuando tenemos como un concepto de comunidad bastante importante, cuando eres una persona de color o cuando eres una persona racializada o una persona migrante y estás en un contexto como es el estadounidense o en un contexto extranjero, el sentido de comunidad se vuelve aún más importante. ¿Por qué? Porque es donde tú vas a encontrar un lugar seguro para ser quien eres, y por otro lado es un lugar en el que no vas a ser perseguido por tu color de piel, por tu origen étnico, por tu clase social, etcétera, etcétera. Entonces, en este espacio vemos a personas negras, que de nuevo es exclusivo para ellas, hombres, mujeres, en ese sentido como pues sí, igualitario. Vemos personas que siguen de alguna manera estando bajo patrones de esclavitud, que los veías, que los ven los gemelos cuando pasan en su carro, todavía trabajando en los campos de algodón. Y tienes a personas que son personas racializadas, pero son libres, ¿no? Ellos ya son, tienen sus propios, son empresarios o tienen sus propios negocios. Entonces, ya desde un inicio vemos esta como división de alguna manera socioeconómica entre ellos y división de libertades. Pero en este espacio todos son iguales, todos valen lo mismo. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que es como un poco de la complejidad que tiene el personaje de los gemelos, pero también te habla sobre lo que sucedía en ese momento en Estados Unidos, es que en algún momento una de las personas quiere pagar con una moneda de madera, que era lo que se le daba a las personas que seguían estando bajo como de nuevo este patrón de segregación y de esclavitud, y no se les pagaba con dinero real, sino era como en México teníamos las tiendas de raya y solo podías usar el dinero de raya, es algo similar, ¿no? Entonces podían usar esas monedas a cambio de despensa, a cambio de comida, de alcohol, de lo que fuera. Y no recuerdo cuál de los gemelos es que decide, aquí se va a tomar todo por igual. O sea, aquí se acepta dólares, oro y monedas de madera como si fuera lo mismo. O sea, y nos va a poner en una cuestión financiera complicada, pero no podemos como si ya están siendo oprimidos y segregados, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, creo que esa escena es muy, muy valiosa y muy importante y nos da ese contexto. Y por otro lado, fuera de la comunidad, fuera de ver a todos reunidos, algo importante de este club es la música, que como ya bien decías, es uno de los elementos clave o las metáforas clave que tienen en la película, un elemento central sobre la importancia de la música y cómo la música puede hacerte pecador. Eh, pero es esta reflexión también de cómo gran parte de los ritmos que conocemos famosos hoy en día provienen de la cultura negra, ¿no? Y fueron literalmente creados o apadrinados por ellos y son después como, pues, hechos famosos por personas blancas. Entonces, en este caso vemos la música de blues y cómo el blues funciona y la música funciona como resistencia, funciona como algo sobrenatural, funciona como una manera de acercar a todo mundo y al final también funciona como un arma de dos filos. Entonces, sí, muchísimas cosas que decir del club y como de estas escenas, pero resalto esas en particular. Y es que la música se vuelve este elemento, yo le agregaría también como de liberación, digamos, ¿no? Sí, De exaltación de los sentidos, y sobre el cual quizás de repente puede resultarnos en algunos contextos o para algunas personas como que escuchar música es pecado, ¿no? Pero vaya, yo les voy a hacer referencia a otra película, si vieron la famosísima Footloose con Kevin Bacon, que tiene por ahí un remake. Justamente en este pueblo en el que se desarrolla esa historia, la música está prohibida porque consideran que altera a los jóvenes, ¿no? Y entonces hace que esto los acerque pues con todo lo que vemos justamente en estas imágenes que les he estado compartiendo, ¿no? Y que ya mencionaba también Vero, que son los sentidos, las pasiones, ¿no? Y entonces, pues eso puede ser un tanto
peligroso, ¿no? Y entonces la película utiliza muy bien la música para referir a todo este abanico de elementos que están alrededor. Y bueno, vemos a estos personajes pues tener este momento, ¿no? Este momento que están buscando y llegan otros personajes por ahí de los cuales todavía no hemos hablado, que vale mucho la pena mencionarlos sin duda alguna, que están liderados por Remick, ¿no? Este joven que tiene ahí esta, de nuevo, música también, o sea, la música, fíjate que está sirviendo como este gancho, como este anzuelo, digamos, Sí. también hablándolo en términos metafóricos. Y bueno, resulta que esto tampoco es un secreto, se ha comentado mucho, Remick es un vampiro, Ujú. ¿no? Y entonces estos vampiros van a buscar irrumpir en esta fiesta. ¿Qué hay que decir de ello, Vero? ¿Qué te hizo pensar a ti? Uf, el personaje de Remick es, uy, no sé, me encantó como desde su primera aparición. Para las personas que no han visto la película o no lo recuerdan, lo vemos aparecer en un inicio, buscando refugio, con una pareja. Llega con una pareja blanca, que se ve en el fondo que son miembros del clan, del KKK, o sea, personas que, pues, persiguen a las personas negras, personas blancas que perseguían a las personas negras, y como de alguna manera no dudan, en darle asilo cuando él les presenta un intercambio monetario. Pero algo relevante aquí es que él es un blanco irlandés, es un inmigrante irlandés, entonces, a final de cuentas, un poco diferente como digamos, blanco estadounidense que existía en ese momento, porque de nuevo, 30s, entonces vemos una explosión en la inmigración en Estados Unidos y cada uno de los grupos tenía ciertos estereotipos, vamos a llamarlo así. Entonces, él es un inmigrante irlandés, llega con ellos y pues bueno, los convierte en vampiros, ¿no? Para no hacerles el cuento largo. Y la siguiente escena que vemos es una, un grupo de personas nativoamericanos llegando a la misma casa donde estaba este vampiro y a ellos no los dejan pasar, los tratan mal porque son nativos americanos y estas personas son blancas. Entonces, desde un inicio vemos como esta capacidad de este personaje de convencer, de convertir, y que pues es como parte de lo que es un vampiro, ¿no? Un vampiro hace eso. En todas las películas de terror, en la literatura, el vampiro es capaz de convencer. Y por otra parte, Remick, justo lo que hablábamos de la metáfora de la música, usa la música sí como un arma, pero como también una manera de convencer a la gente, de acercarlos a él, a su comunidad de vampiros. Entonces, me parece muy interesante cuando lo vemos llegar al club y su insistencia por querer entrar. Creo que también es esta idea de que quiere eh, convertir a las personas que están ahí, a las personas negras, pero de alguna manera alejarlos de su propia comunidad de la que ya existían y darles un sentido de pertenencia falso. Y creo que eso es lo que representan estos vampiros, ¿no? Como la falsedad en la libertad, la falsedad en pertenecer. Y algo muy interesante que también hace es mostrar una música totalmente distinta a los blues. Y ese contraste entre la música que toca, que es como más sobre historias, es música blanca, es música europea, eh, contrario a la libertad que te da los blues, a la pasión, a la excitación que tiene los blues detrás de lo que es. Entonces, el personaje de Remick me parece súper padre en ese sentido, porque literalmente lo ves como el vampiro que te está intentando seducir. Y además, de nueva cuenta, qué buenas elecciones de Ryan Coogler, que no lo hemos Sí, mencionado como tal, es el director. Es un director que ya tiene un ratito en la industria, que se ha convertido en una voz importante, que está nominado al Oscar como mejor director y que nos ha entregado, él solamente ha hecho su carrera de la Michael B. Jordan con una película
independiente que trataba también un tema muy importante para la comunidad negra, como fue Wakanda Forever. Hizo las películas de Creed, justamente con pecadores, ¿no? Pensaba ahorita que decían esto de qué importantes elecciones tomó, porque al final son vampiros, ¿no? Y el vampiro es profundamente simbólico, está también muy arraigado con cuestiones religiosas y por ende simbólicas, ¿no? Porque los vampiros son estos seres de la noche, ¿no? La noche está asociada con el pecado, ¿no? Ujú, Son estos personajes, es este arquetipo, mejor dicho, que eh, se usa este término, son condenados, ¿no? Y ahí hay como una cuestión que me parece muy eh, paradójica de repente, ¿no? Porque los vampiros consiguen quizás lo que muchos humanos persiguen, que es la vida eterna, ¿no? Y que ujú, justamente tiene que ver con ir en contra de esto que mencionábamos al inicio, ¿no? Este misterio que es la muerte, ¿no? Ahora, em, inicialmente los vampiros no eran como hoy en día los relacionamos más, ¿no? Los de Anne Rice, los de Crepúsculo, los de muchas series de televisión, que son vampiros guapos, sexys, pero claro, siempre han sido seductores, sí, ¿no? Los primeros vampiros eran como Nosferatu, o sea, no eran exactamente físicamente guapos. atractivos, pero sí eran muy Sí, seductores, ¿no? Por mencionar un par de cuestiones más, son condenados porque van a vivir eternamente, bueno, eternamente entre comillas, porque siempre hay una manera de eh, matarlos, pero para que puedan vivir, están condenados a vivir generalmente en soledad, a menos de que conviertan a otros en vampiros. Tendrán que vivir solamente de noche, tendrán que vivir alimentándose de sangre, alimentándose de otros y por tanto generalmente matando a otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, esto genera una serie de situaciones, ¿no? Y yo decía en soledad, desde luego, porque pues los vampiros eh, al vivir eternamente tendrán que ver fallecer a sus seres queridos, a menos de que los conviertan también en vampiros, ¿no? Lo cual conlleva otra serie de elementos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy sensual, muy sexual, muy religioso, ¿no? sí, De la propia sangre es profundamente religioso. No pueden salir a la luz del día, que representa lo divino. Entonces, bueno, hay toda esta serie de cuestiones alrededor de los vampiros y que si se dan cuenta, pues podemos atar con o empezar a relacionar con el principio del que ya hablábamos, con la propia concepción que se puede tener de lo que es blanco, lo que es negro. Imagínense. O sea, creo que ese es un elemento que ahorita que lo estoy diciendo sí, es muy central a la película, porque bueno, pues tan sencillo como que semióticamente, en semiótica del color, lo blanco es bueno y lo negro es malo. sí, y creo que algo muy interesante en el concepto de lo bueno y lo malo, y específicamente hablando sobre como las diferencias, raciales en la película y el concepto de los vampiros, algo que a mí me pareció increíblemente interesante y que fue un detalle que cuando vi la película por segunda vez dije: "Ah, guau", es que cuando los vampiros, Remick y la pareja que convierte, que no me acuerdo ahorita el nombre de ellos, llega al club e intentan entrar y les dice: "No, o sea, esto no es para ti", básicamente. Lo primero que ellos dicen es: "¿Y por qué ella está aquí?", refiriéndose a Mary, este personaje que ya les contábamos, que es como el ex amor de Stack. Y no, sí, de Stack. Y pues ella es una persona passing. Y de nuevo, hablando un poco de este concepto de passing, passing es una persona que tiene ascendencia, eh, afroamericana o negra y que, pues, es, mixta, entonces su tono de piel, pues, puede pasar como una persona que es, digamos, blanca pura. En el contexto de Estados Unidos en ese momento,
es algo muy importante porque existía una ley que era como la One Drop Rule. Entonces, esto es, si uno de tus abuelos tiene, aunque sea como una una gota de sangre afroamericana, automáticamente eres afroamericano. Entonces, eso es muy interesante porque ella técnicamente es afroamericana, pero al ser tan clara, puede como existir en estos 2 mundos, y te lo dicen, el personaje está casado con un hombre blanco, ha vivido educada toda su vida como una mujer blanca, y aún así encuentra su comunidad dentro de la comunidad negra. Habiendo dicho todo esto como contextualización de la palabra passing y de Mary específicamente, es ella quien se acerca después a Remick y a los otros 2 vampiros para decirles: "¿Saben qué? Vamos a platicar, a la mejor sí los dejamos pasar o les damos algo de tomar, como vamos a ver qué pasa". Y es ella la primer persona a la que convierten. Entonces, para mí, simbólicamente es muy interesante que la primer persona a la que convierten es a la que ellos pensaban que era blanca, y que a final de cuentas, al ella regresar al club y, tener este momento con su amado, eh, y al convertir a Stack, es cuando todo se pierde. Entonces, cómo el papel de la división racial juega, o sea, cómo la división racial juega un papel tan importante en la historia, y cómo el hecho de que ellos pensaban de que era como una de ellos, vamos a decirlo, hace que todo se convierta, todo cambie. Y ahí también cambia entonces el concepto de quién es el bueno y quién es el malo en cuanto a los vampiros, porque ya no son solo los blancos, los malos, los condenados, sino que ya van a ser todos. Y es gracias a este como puente que es Mary, que existe tanto en la blanquitud como en la negritud de ese contexto estadounidense. Entonces, a mí eso me pareció súper fascinante y cómo gracias a ella las criaturas solitarias se vuelven criaturas de comunidad. ¿Por qué? Porque comienza a convertir a todas las personas negras que estaban dentro del club. Eso te iba a decir, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con identidad, Sí, ¿no? Y con estas personas que están además en esta linde, porque quizás hay quienes, vaya, esto es mucho más complejo desde luego hoy, pero porque estamos muy mezclados, es a lo que me refiero, pero hay gente que tú ves y que tú dices, pero ¿de dónde es? ¿No? O a qué raza pertenece, porque tienen rasgos muy mezclados, como es el caso de Mary, ¿no? Y lo que vemos también en Mary es tratar de entender a dónde pertenece, ¿no? ¿Cuál es su identidad? Y ese es el otro elemento importante, ¿no? Que estamos viendo en un Estados Unidos, eh, que ese es el contexto particular de la película, pero vaya, esto tiene ecos globales, desde luego, ¿no? Porque en qué parte del mundo no estamos todos mezclados. Vaya, ahora que están tan de moda estas pruebas de ADN y que pides y entonces ya te dicen, tú eres tanto porcentaje de tal y tal y tal y tal, pues es un poco lo que estamos viendo, ¿no? También estos personajes que están divididos y que de alguna manera empiezan a mezclarse o a unirse de otra forma. sí, y creo que la naturaleza humana lamentablemente es una naturaleza de exclusión, o por lo menos sistémicamente nos hemos hecho así. No creo que por naturaleza seamos excluyentes, pero creo que el sistema nos ha hecho excluyentes. Entonces buscamos cuáles son las diferentes maneras de excluir. La manera más fácil es lo que, pues lo que ven los ojos, el color de piel, las facciones, todo eso. Entonces creo que algo que hace la película de manera muy inteligente es hacer un símil de la sociedad estadounidense actual y como ese sistema de exclusión, ese racismo sistémico y esa opresión sistémica continúa existiendo. Y como bien lo decías tú, Carlos, o sea, pues ahora sí que todos, especialmente en el contexto latino, tenemos mucha ascendencia, independientemente de donde venga, independientemente si es producto de genocidios pues colonialistas o simplemente migración, eh, es muy evidente. En el contexto de Estados Unidos también lo es, pero existe aún más como estos patrones de, tú eres asiático,
tú eres negro, tú eres latino. Y puede haber, como muchísimas identidades que se intersectan ahí, pero que no necesariamente son reconocidas. Y lo decíamos ya bien con este personaje, pero también con el personaje de Annie, que es lo contrario, es, esta ascendencia, como yoruba, que de nuevo, Nigeria, Benín, Togo, o sea, África directamente, y como la manera en la que ella actúa también termina siendo súper importante a lo largo de la película, porque me voy a adelantar un poquito con la parte en la que ya comienzan a convertir a todo mundo y a luchar contra los vampiros. Algo con lo que siempre se asocia a los vampiros es la religión, como bien lo decías, ¿no? Y si uno piensa es, necesitas un crucifijo, necesitas agua bendita, necesitas plata y estacas. Y lo último que ella menciona es el agua bendita. O sea, los primeros elementos que ella piensa son el ajo y la madera. Entonces también te da un poco de noción sobre cómo la religión juega un papel importante, pero cómo la diversidad cultural dentro de la misma comunidad negra de ese entonces también hace una diferencia en cómo van a ser derrotados este grupo de vampiros. Ahorita lo pensaba y ahorita que hablábamos de cómo al final todos tenemos estas mezclas, estos elementos y demás, pensaba en todos somos pecadores. Ujú. ¿Sabes? Todos. Cómo la película va dándonos estas líneas y digo, ahorita lo voy a llevar todavía a otro lado, pero eso en ya 2 minutitos porque solo quiero mencionar también y comentar con Vero un poquito. Esta película tiene un epílogo donde una vez que se resuelve esta batalla entre los vampiros y los que están en el bar, que vamos a dejar que ustedes la descubran un poquito, tampoco les vamos a spoilerear todos los momentos, pero vienen al final un epílogo que ya sucede en el año 92, donde Sammy, pues obviamente ya es una persona, un adulto mayor, y ha sido un músico de blues muy exitoso, y se encuentra con Stack y Mary en un club local, ¿no? Y entonces, bueno, ahí conversan y parte de lo que hace este momento también es hablarnos de esa influencia que tiene la comunidad negra en la cultura norteamericana y donde la música se convierte en un vehículo muy, muy importante, que ahora sí que voy a usarlo, voy a hablarlo metafóricamente de esta manera, corre por la sangre, Ujú. ¿no? ¿Qué te hizo? A mí como que me detonó varias cuestiones relativas con esto, pero este final, tú, para ti, ¿qué significó o qué dirección te dio el desenlace de la película? Que yo siempre les digo a la gente, no se vayan porque el final es el punto De final de la partida. película y Sí. te da ciertas direcciones muy, muy importantes. Sí, sí, sí. Para mí también los finales son como un punto de partida para algo más y como para integrar ese pensamiento crítico de cómo vemos las cosas. En este caso, lo primero que pensé fue todos los sacrificios que hubo en esta batalla campal para que Sammy sobreviviera y para que Sammy lograra ese sueño de ser músico, porque ese era su sueño, ¿no? Independientemente si él era el hijo del preacher, del ministro, él quería hacer música, independientemente de esa primera escena en la que lo vemos llegar a la iglesia con su guitarra toda rota, todo ensangrentado, él seguía firme en que aun si la música representaba pecado, él quería ser músico. Entonces, para mí fue como esta realización del personaje de Sammy de decir, pues sí, voy a ser pecador y qué. O sea, este es mi sueño, esto es lo que voy a lograr y lo ves lograrlo 60 años después, ¿no? Que es en los 90, cuando ya sucede el final. Y por otra parte, como bien lo decías tú, eh, la relevancia que tiene la cultura afroamericana en los diferentes contextos estadounidenses, tanto en la música y en este caso, el concepto de supervivencia. O sea, lo vemos a través de Sammy, lo vemos a través de la música, pero lo vemos también a través de Stack y de Mary, que aún siendo vampiros, hacen, pues ahora sí que todo lo posible por sobrevivir hasta ese momento. Aun cuando están aislados del resto de las personas, aun cuando ya no tienen comunidad y son solo ellos dos, ese, esa manera de poder
romper un poco la pared del sistema y atravesarte, pero como eso no permite que todos se atraviesen. Solo unas cuantas personas van a poder hacerlo. Y para mí ese fue como ese simbolismo que tiene un poco el final y el hecho de que solo hayan llegado ellos 2, el sacrificio en el que todo el mundo hizo para que Sammy viviera, y por otra parte, el concepto del impacto cultural y la resistencia que es la música. Wow. Es que, ¿te Es mu acuerdas cómo hablábamos de? Y creo que nos está pasando a nosotros mismos ahorita que la platicamos, ¿no? Que conforme la vamos platicando decimos, es que hay este detalle, ya hay este detalle, ya hay esto más, y hay muchas interpretaciones y muchas capas y mucho significado con pecadores que cada vez me parece más fascinante y que vaya, pues por eso está siendo una película también de tanto impacto en la temporada de premios. Es una de las películas sin duda alguna que quedarán como parte de esas películas claves de 2025. Vero, ¿algo más que tú quieras agregar sobre Pecadores? Eh, pues una última cosa, y literal, porque estamos en el programa de Dilo con igualdad de género, y creo que no hemos hablado mucho de género, pero algo que me parece muy relevante y que a lo mejor no necesariamente es tan evidente en la película, pero sí lo es cuando hablamos de producciones hechas por, directores y comunidad afroamericana, y es que, eh, para muchas autoras y autores de feminismo afroamericano y feminismo africano, eh, la raza y el género van juntas, van de la mano. No hay conceptos distintos, o sea, no puede existir el uno sin el otro. Entonces, para mí eso es increíblemente relevante cuando estamos viendo un producto así, porque no podemos entender, ay, ¿por qué las mujeres no tienen un papel más relevante? ¿Por qué la mayoría de los actores son hombres? No, 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 no. Es que aquí estamos hablando de que todo va de la mano, ¿no? Todos tienen un papel que jugar porque justo el feminismo significa algo distinto, el género y la raza se identifican de manera distinto. Y que como bien lo decía Carlos al principio, a lo mejor son cosas con las que no necesariamente podemos identificarnos, pero que sí es importante entender. Y algo con lo que yo me quiero quedar al final, independientemente si hablamos de igualdad de género o si estamos hablando de cine, sobre una película que es meramente entretenida o no, si estamos hablando de un contexto étnico y racial, es recordar algo que dijo Bell Hooks, esta autora norteamericana, y es que el acto de mirar es poderosísimo. El simplemente acto de estar viendo algo y estar reconociendo algo es poderoso, pero es poderoso siempre y cuando esté acompañado de este pensamiento crítico y de esta reflexión en la que entendamos que estamos viendo y no necesariamente participando. Y creo que eso es algo muy importante cuando vemos cine, que realmente veamos, que no veamos una película de vampiros, sino que vayamos un paso más allá. Me encanta esto que dices, Vero, porque habla de no quedarnos solamente viendo el entretenimiento, que vaya, está fantástico, es una película muy entretenida, muy divertida, con música, con romance, con pasiones, con drama, con un rango muy, muy amplio de emociones. Pero creo que el cine justamente también tiene esta oportunidad de permitirnos mirar, pero de permitirnos también encontrarnos de una u otra manera con nosotros mismos o de ver el mundo de una manera diferente, de descubrir algo distinto, ¿no? Y eso es parte de lo que hace Pecadores. Así que bueno, si no han visto Pecadores, pues esta es una invitación para que la vean. Ojalá que lo que hemos estado mencionando en este Dilo con Igualdad de Género sirva como una invitación, como un abrir de boca para que puedan encontrar otros elementos, otros aspectos de esta película que ha superado a Titanic, a La La Land, como una de las películas más nominadas en la historia con 16 nominaciones. No la superó por una nominación, sino por dos. Está nominada en todas las categorías principales, ¿no? Desde luego, mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor actor, entre otras, muchas, muchas otras nominaciones.
vamos a ver cómo le va en la ceremonia del Oscar. Sabemos que una de sus principales contendientes es Una batalla tras otra. Pero bueno, mientras tanto pueden encontrarla en HBO Max. No se olviden de, pues, encontrar más de Dilo con Igualdad de Género aquí con nosotros. Sigan en la conversación, los leemos en los comentarios. Vero, ¿dónde te encontramos a ti? A mí me pueden encontrar en Instagram, en las redes sociales como ajolote.feminista, en LinkedIn con mi nombre. No tengo ningún proyecto actual que compartir, pero siempre comparto ideas, sobre distintos temas. Perfecto. Y bueno, Vero siempre nos está compartiendo aquí en Dilo con Igualdad de Género, así que encuentren más de lo que nos ha compartido aquí, ya sea en el canal de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey, región Ciudad de México, o en Blua. Y yo solamente para terminar voy a dejarlo en eh, todos somos humanos, todos somos pecadores.